tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito, una entrega especial, una entrega fuera de programa, donde tenemos un invitado. No solemos hacerlo. Primero le doy la bienvenida a Jaime Macías. Hoy tengo dos Jaimes, así que vamos por apellido también. ¿Cómo estás, Jaime Macías? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos, un saludo para el invitado y conversar un poco de fútbol. Así es. ¿Qué es Por lo que eso hacemos tenemos siempre? hoy, exactamente, por eso este programa se llama Fútbol Infinito. Tenemos a Jaime Penedo. Bueno, se dice que el futbolista nunca se retira. Ha jugado, pero ahora no está jugando. Ahí está entonces el arquero de la selección de Panamá y una trayectoria dilatadísima en varios continentes, Jaime Penedo. Un placer, Jaime, tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? El placer es mío, don Vizca. Un saludo a la distancia. Jaime, bueno, tenemos un tocayo, así un saludo también. Muy contento de estar aquí, muy contento de compartir con ustedes, con todo el público, hablar un poco de fútbol, que al final es la pasión de todos nosotros. Ante todo, bueno, queríamos aclarar que nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado, bueno, primero, de algo muy obvio, del gran momento que está viviendo la selección de Panamá. Con esto queremos hacer la salvedad de que no estamos asumiendo nada en cuanto a la clasificación, simplemente el equipo va bien, ha llegado hasta aquí con números muy positivos, quizá superiores a los números en otro ámbito que había conseguido la selección, que ya clasificó al Mundial con el bolillo en 2018, pero esto no supone que ya están y que nosotros la vamos a quemar ni nada. Queremos hablar de lo que es la actualidad, faltan partidos muy importantes, faltan cosas muy importantes. Y dicho todo esto, Jaime, como parte de ese cuerpo de trabajo, ¿cómo está hoy Panamá? ¿Cuál es la evaluación que han hecho ustedes a lo largo de todo este 2021 que ha tenido de todo, desde aquellos partidos tan complicados en República Dominicana, donde el proceso estaba como no muy firme, se escuchaban muchas críticas? ¿Cuál es el balance que han hecho todos ustedes? Bueno, el balance ha sido más que positivo, y eso lo ratifican los números, las estadísticas, como lo has dicho. Nos hemos convertido en un equipo que tiene un buen trato de la pelota, un equipo que ha implementado, gracias a Tomás de su trabajo, una nueva intensidad, ¿verdad? Un equipo, como yo lo llamo, que ahora preocupa al rival, ¿verdad? Lo preocupamos porque tenemos una ofensiva, un juego bastante directo, y bueno, la tenencia de nosotros es muy positiva. Pero todo lo englobamos en que la intensidad de juego que presenta el equipo es alta, el jugador se ha sentido compenetrado con el trabajo que Tomás ha hecho, y eso ha sido importantísimo para nosotros, que el jugador se sienta cómodo con lo que hace, y si todavía se refleja en resultados, es muy favorable para nosotros. Antes de entrar en Thomas y del crecimiento del fútbol panameño, ¿cómo llegan a Thomas? Es decir, un danés de pasaporte español que ha vivido en Panamá cuando era niño, que ha dirigido en diferentes ligas de Europa. ¿Cómo llegan ustedes a Thomas y cómo se da todo eso? Bueno, todo empieza, antes de Tomás, tenemos que recordar que teníamos al Tolo Gallego, ¿verdad? Que estuvo en la selección por un lapso de tal vez, no puedo recordar, pero que 9 meses, tal vez un año. Cuando sale el Tolo por el tema de la pandemia, se me da la tarea a mí y a un grupo de buscar un nuevo técnico. Pero antes de buscarlo, en la federación nos propusimos a qué queríamos jugar, o sea, qué queríamos como, basándonos en las características de nuestros jugadores. Y en base a eso es que empezamos bueno, a sondear, a buscar currículos. Nos llegaban muchos currículos, también muchos representantes llamaban, y también salimos a explicar un poco el proyecto a algunos representantes, de lo que queríamos, a ver si tenía algún perfil que se ajustara. Cuando me llega el currículo de Tomás, me pareció muy interesante por varias cosas. Era un técnico joven, un técnico que tenía 4 años o 5 de haber debutado como director técnico, y tenía casi más de 200 partidos dirigidos en Europa. Había pasado por Chipre, que yo jugué, mis últimos 3 años fueron en Rumania, estuve muy cerca de Chipre, y sé que es un mercado agresivo, un fútbol también que a veces se puede complicar, y me llamó la atención que haya tenido ese paso por esta parte de Europa, ¿no?
Después de ello, él se encontraba con equipo, pero el equipo había parado por tema de pandemia en segunda división de Bélgica. Y luego conversamos con él y nos pareció una persona que se adaptaba totalmente a lo que queríamos. Eh, él propuso su plan de trabajo, el cual para nosotros también sentimos que era muy favorable. Y también está esa sensación que te dan cuando hablas directamente con el candidato. A mí me daba muy buena espina, ¿verdad? Tenía mucha energía, mucho entusiasmo, porque al final, y como lo he planteado en otras entrevistas, no es que exista un técnico que esté preparado para dirigir selección. Al final estos técnicos tienen que hacer la transición de club a selección. Y nosotros apostamos a eso, a buscar un candidato que tuviera una trayectoria importante, ¿verdad? O una buena trayectoria en números en diferentes clubes, tal vez no en clubes de élite, porque al final el presupuesto era un poco reducido, pero, pero que tuviera esa trayectoria para poder hacer entonces esa transición con la selección panameña. Entonces fue un poco una apuesta, ¿no? Había que apostar un poco. El fútbol siempre va a ser una apuesta. eh, y vimos en Tomás a alguien con mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas. Y así llegamos a Tomás. Aclaramos que Thomas es Thomas Christiansen, el actual entrenador de Tomás la Christensen. selección de Panamá. Quiero que me lleves un poco en esa revisión. Primero, el hecho de haber jugado en todos los lugares donde ha jugado y de todas las latitudes, te ha preparado de un modo distinto y la verdad que resulta encomiable que la selección primero se trazase esa idea, ¿no? ¿A qué queremos jugar? ¿Qué técnico queremos buscar? Porque generalmente no se hace eso. Eso es, dirían, y siendo Tomás alguien que pasó por el Barça muy cruifista, ¿no? O sea, tenemos que entender qué Correcto. queremos construir para luego buscar al arquitecto y que el arquitecto esté de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer. Pero ibas revisando Exacto. todas esas hojas de vida y te subiste a un avión para entrevistar a candidatos. ¿Cómo fue la situación y cómo fue ese encuentro con este señor bueno, allí te convenció de que él era el hombre? Sí, por el tema de pandemia no podíamos viajar. Todo se hacía vía Virtual. conferencias virtuales, ¿verdad? Eh, pero, pero después de todos los candidatos, y como tú dices, ¿verdad? Planteamos el proyecto que queríamos y luego era buscar la persona que lo guiara. Pero había algo que a mí siempre me llamaba la atención, que a mi concepto y todo el tiempo que jugué en la selección, era lo que en ciertos puntos nos pasaba factura y más que todo cuando jugábamos contra equipos muy fuertes. La Copa América Centenario, luego después clasificar al Mundial cuando hicimos partido amistoso contra equipos europeos, el propio Mundial, y era la intensidad, o sea, la dinámica con que se juega era muy diferente a la que nosotros teníamos. Pero yo no concebía en mi cabeza de que es que no tuviéramos al jugador. Para mí siempre hemos tenido el jugador, pero necesitas a alguien que le inyecte esa intensidad, que le inyecte esa dinámica. Entonces, eso era uno de las puntas de lanza que queríamos ver en el candidato. Y para mí tendría que ser un candidato bastante joven, porque necesita esa fuerza para empujar el proyecto, ¿verdad? Y bueno, Tomás rendía todas las cualidades. Ahora, hubieron muchos currículos, había unos currículos que no pasaron por el tema de presupuesto, ¿verdad? Porque manejaba un presupuesto eh, no bajo, pero un poco limitado con respecto a otras federaciones, porque al final le apostamos nosotros, más allá de un proyecto largo, a poder meternos en el Mundial de Qatar, como Manuel, el presidente de la federación, lo planteaba. Yo pienso en el 2026, pero si podemos meternos en Qatar, intentémoslo. Entonces, siempre pensando en esas palabras, también se buscó una persona que pudiera traer resultados bastante rápido. Y al final creo que fue una apuesta positiva porque nos dimos cuenta de que, de que al impregnarle o inyectarle esa intensidad, esa dinámica al jugador, los resultados se dieron. Y también hemos mejorado mucho en el tema de tecnología, ¿verdad? El fútbol, eh, considero que cada día se moderniza, hay cambios, y para mí el tema de números, estadística, la tecnología, los GPS, rendimiento, o sea, poder
poder visualizar el rendimiento en números para mí es formidable. Y este cuerpo técnico también lo traía. Así que fueron cosas que nos gustaron mucho. Jaime, te escucho y siento que la evolución del entrenador que ha tenido Panamá ha ido acorde a la evolución del futbolista panameño. Tú viviste un periodo como jugador, ahora estás en otra posición, pero Deli Valdés en su momento fue el ideal, Bolillo fue el ideal, digamos, estás dando un siguiente paso, y hoy Christensen es el ideal. ¿Coincides que la elección del nombre a cargo del equipo en el presente, en el momento en el que se lo elige, ha ayudado a este crecimiento de cómo se ha dado a nivel de selecciones? Yo siento que sí ha ayudado, definitivamente. Aquí no podemos entrar en comparaciones de técnicos porque al final cada técnico tiene su manual, tiene su manera de trabajar y esa manera de trabajar, si se ve reflejada en resultados, entonces es positiva. Ahora, considero que a medida que va este transcurrir, este camino del fútbol panameño, va evolucionando el jugador, va pidiendo más. Si ves, nosotros con el profe Bolillo éramos un equipo bastante defensivo, bastante fuerte en zona defensiva, pero no teníamos muchos números a favor en tema de goles, ¿verdad? Ahora, con Tomás se ha cambiado esto. ¿En qué sentido? En que tenemos un equipo que propone hacia adelante, crea muchas ocasiones de goles y al final tenemos una gran efectividad de cara al gol. Entonces, no es que uno esté mal ni uno esté bien, sino simplemente el fútbol cambió, el jugador cambió y bueno, la elección del técnico en el presente va acorde con la proyección que tenía el jugador. Nosotros tenemos, y bueno, esto no es que es un secreto a voces, pero nosotros sabemos que nuestros laterales, nuestros volantes son de vértigo, o sea, son de mucha presencia a la ofensiva. Entonces, bueno, tenemos un técnico que le gusta esto y ha funcionado. ¿Dónde te parece que está la gran diferencia? Más allá de los estilos, Bolillo es Bolillo, lo llevó al primer mundial, cumplió con un objetivo, estará por siempre en la historia del fútbol panameño. Christiansen es un hombre que, como bien decías, trata de sacarle provecho al hecho de que había que jugar a otro ritmo y había que plantear los partidos un poco más cerca del área rival. Entonces, ese es uno de los puntos, el posicional. El equipo se para un poco más acá o se para un poco más allá. Pero da la sensación también de que en eso, y no sé si viene por una cuestión lógica de que Panamá fue al Mundial y ahora empieza a haber otro ciclo, hay otro aire, más allá de que les costó, porque si la lógica hubiese funcionado, ustedes no hubiesen estado en este pactado hexagonal, porque Panamá no estaba por los números. Entonces, Correcto. llega un poco en todas estas carambolas, vemos también un equipo que parece técnicamente, y lo digo yo, no lo estás diciendo tú, superior a lo que era la otra selección. Entonces, ¿dónde te parece que está el gran cambio entre aquella selección panameña que fue al Mundial, que te tenía como protagonista, y esta que también te tiene como protagonista, pero del otro lado? Bueno, aquí tenemos que agregar también otro ingrediente, que es, hemos hablado del técnico, pero está el jugador como tal. Y bueno, sabemos que el jugador cuando entra en una zona de confort es peligroso, muy peligroso tener jugadores en zona de confort. Y al tú traer un técnico nuevo, con nuevas ideas, eso se trastoca un poco. Si existía, empieza a dejar de existir. Y eso, ¿qué crea? Competitividad a lo interno. Crea competencia en los puestos. Crea una competencia para hacer el 11. Y eso también ha sido algo que con la traída de Thomas, de un nuevo técnico, de una nueva manera digamos, no de jugar, sino una nueva manera de trabajar, de entrenar, ha traído eso consigo. Entonces, ese otro ingrediente que tenemos que agregar a esto. Cuando tú traes a un técnico también nuevo, lo haces con esa intención. Si tú notas que en el grupo hay cierto, bueno, fuimos mundial, qué bonito, la experiencia fue increíble, en verdad que jugar una Copa del Mundo es algo magnífico, o sea, el rendimiento con que te enfrentas a los rivales es increíble, pero puede haber eso, ¿no? Puede haber eso de que, bueno, todo está bien, estamos bien, y en el fútbol no todo está bien, en el fútbol siempre tienes que estar, como quien dice, en puntita de pie, ¿no? Y esto también ha sido favorable. Jaime,
El crecimiento del jugador panameño en los últimos años es exponencial. Seguramente como jugadores, los jugadores de Panamá son los que más han crecido en los últimos 2 o 3 ciclos mundialistas. Y te pongo a ti a la cabeza, porque tú, estando jugando en el fútbol panameño, en el fútbol centroamericano, te fuiste a probar Europa y te mantuviste ahí, fuiste a la MLS, después volviste a Europa. Es decir, tenías esa ambición de crecimiento en una época donde no había una ruta clara para el jugador panameño de cuál era el camino a la evolución una vez que eras el mejor en tu país. Yo siento que esa ruta existe, que es una ruta MLS, Europa o Sudamérica. Una ruta que la creaste tú, sinceramente, porque el primero que fue abriendo esto fuiste tú. Eso explica hasta qué punto la evolución del jugador. Por supuesto, eso es fundamental. Y yo yo considero que Panamá se ha puesto la etiqueta de país exportador a nivel centroamericano. Eso es muy bueno para nosotros. Eso influye mucho en el crecimiento, primero del jugador. El jugador se enfrenta a otra realidad, a otros estilos, a otro modo de supervivencia, como yo lo llamo, lo cual rotundamente le crea un crecimiento como jugador. Le crea un crecimiento técnico, táctico, y esto se refleja en la selección. Y yo aspiro a más todavía. Yo aspiro a tenemos jugadores, si te pones a ver ahora, tenemos muchos jugadores llegando a Europa y eso es muy positivo. Y yo aspiro todavía a que nuestros jugadores sigan saliendo, sigan creciendo y una de las maneras para hacerlo es a través de la selección. O sea, nuestra selección está bien, nuestra selección hace buenos torneos y podemos colocar buenos perfiles en ligas que es a lo que yo aspiro, que estén entre las 5 primeras a nivel del mundo. Ya tenemos a un central, Andrade, en Alemania. Eso habla muy bien, ¿verdad? Esto lo ha hecho Costa Rica, lo ha hecho Honduras. Nosotros aspiramos a esto también. De eso quería hablarte un poquito, de la línea del fútbol panameño. Primero te quiero preguntar por la raíz, después me gustaría hablar en cuanto al contexto, cómo lo ves en cuanto al contexto, te lo va a preguntar Jaime, en cuanto al contexto dentro del fútbol de la región de CONCACAF. Pero uno ve a Panamá y uno ve un jugador técnicamente muy dotado, parecido, si se quiere, no quiero utilizar estereotipos, al jugador colombiano, y ustedes han tenido históricamente una gran influencia de parte de la Gran Colombia, ¿no? Y han exportado a muchos jugadores, han pasado muchos jugadores por el fútbol colombiano y después también por el fútbol sudamericano. ¿Dónde está la raíz de la identidad de este joven fútbol panameño? ¿De la raíz sudamericana o un poco de la región inspirado en otros equipos importantes de la CONCACAF? Yo creo que somos, como es nuestra cultura, un crisol de razas. Yo considero al jugador de fútbol, y lo veo hoy que estaba viendo el entrenamiento de la sub-23, o sea, tenemos un poco de cada cosa. No podemos negar que tenemos influencia del jugador colombiano, hemos tenido muchos técnicos colombianos, Choche Hernández, Bolillo, los cuales han tenido mucho éxito en nuestro fútbol, entrenadores colombianos en la liga local. Entonces, yo considero al jugador de fútbol de raíz un jugador especial dentro del crisol de raza. Tenemos de todo un poco. Y creo que eso es lo que nos hace bastante vistoso. Es que ¿sabes por qué déjate lo pregunta? Porque tuvimos un debate acá en Fútbol Infinito Ah, y, sí, y ¿cuál fue el decíamos, debate? no, yo le decía a Vizca es que por más que Panamá jueguen con CACAF, por característica es un poco más de acá, de Sudamérica, que de Centroamérica, y nos metimos en todo un debate histórico de por qué había quedado Panamá de ese lado, y si en otros deportes compite con 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 el sur, sudamericanos. con los Claro. sudamericanos, Yo claro. creo que, yo creo que es parte de nuestra cultura. Y al final lo ves, o sea, tú tienes mucha variedad de jugadores en Panamá. Te encuentras con un central grande, Uh-huh. fuerte, luego te encuentras con un pequeño habilidoso, ¿verdad? Que en el uno contra uno agarra y destroza a cualquiera. Entonces somos como así, no tenemos ¿cómo Un decimos? extremo veloz, como lo Sí, decía, o un lateral veloz que te puede exacto, romper por potencia. Y esa exacto, Godoy porque ahí en nosotros el con medio campo. a Godoy, que mide Godoy, que es pensante como un 1,87, viejo jugador sudamericano, eso. exacto, y mide 1,87, maneja los tiempos a la perfección. Y no es como, bueno, el jugador guatemalteco sabemos cómo es, el salvadoreño también sabemos cómo es, nosotros sí tenemos un poco de cada cosa. Creo que apoyo la teoría de que va ligada a nuestra historia cultural. Y
creo que hay un factor de la capacidad a la adaptación. ¿Y por qué te pregunto esto? A ver, en Sudamérica somos 10, todos nos conocemos, siempre jugamos entre nosotros y cada uno sabe fortalezas y debilidades de cada uno. Pero en CONCACAF son 30 y pico. No siempre juegas ante los mismos. Y de repente tienes que combinar esto de San Pedro Sula, Toronto, Kingston, y la eliminatoria va un poco por ese lado. Y tú has vivido la eliminatoria hoy desde el protagonismo, pero en algún momento desde la ilusión. ¿Eso es algo que lo tomas en cuenta también? Claro que sí, nosotros, por lo menos, a mí me ha tocado jugar en campo de cricket cuando empezaba la eliminatoria en las islas del Caribe y definitivamente que hay de todo tipo de escenarios. Ahora, cuando se analizan los rivales, el Caribe sí guarda un patrón en su manera de jugar. Ellos también apoyan, bueno, y lo vemos en Jamaica, ellos van mucho por la línea de traer, tú le ves el roster de Jamaica y ves jugadores que juegan en segunda, primera Inglaterra, tú dices, pero al final no tienen no se compaginan mucho entre sí. Entonces los caribeños sí tienen una manera predecible a la hora de analizarlo. Ahora, el fútbol en Centroamérica sí va más por camadas. O sea, Costa Rica tiene una buena camada que ahora está teniendo no digo problema, pero el relevo le ha costado un poco. Luego, sabes que Honduras tuvo una camada muy buena anteriormente. Entonces, son diferentes. Somos lo mismo, son la misma confederación, pero sí se marcan diferencias entre los caribeños, centroamericanos. Luego tienes arriba a equipos muy ordenados, Canadá, Estados Unidos, México con la calidad que tiene. Tenemos de todo en la zona. De acuerdo a lo que ya vamos a entrar a una pregunta un poquito más jugadas dentro de lo que puedas, digamos, dar tu pálpito. De acuerdo a lo que le queda a Panamá, ¿qué te parece que le falta a Panamá en cuanto a puntos y resultados para poder llegar no sé cuál sea el objetivo de ustedes? Me imagino que es la clasificación directa, pero para la clasificación directa un grande se va a tener que caer o los van a tener que tomar ustedes. Entonces, Sí, ¿qué falta para eso? yo tenía un número en mente antes de empezar todo esto y bueno, era un número bastante seguro porque era los 7 partidos local ganarlo y sumar de a 3 de afuera, 24 puntos. Ahora ha habido los puntos se han repartido mucho, se han visto ya los dos bloques un poco divididos, pero con Costa Rica todavía con mucha esperanza. El partido entre Costa Rica-Panamá eh, el 27 de enero va a ser muy complicado porque Costa Rica se juega su última chance y nosotros vemos la posibilidad de ya estar o ya separar esa tabla y que queden los 4 arriba peleando. Eh, el grupo y los jugadores aspiran a cosas importantes, eso sí te lo puedo adelantar. Eh, y aunado a esto, podemos sumarle de que se sienten bien con lo que están haciendo y con el trabajo de sus entrenadores. Y creo que eso nos pone en una posición de competir, ¿verdad? De competir y como tú has dicho, o sea, definitivamente, si nosotros queremos pasar de entre los 3, algún fuerte tiene que quedar. Tenemos 3 partidos en casa, ¿verdad? Honduras, Jamaica y Canadá. Yo visualizo un cierre donde se van a definir muchas cosas. Jaime, ¿cuánto te Es el último sorprendió? partido. Claro, ¿Cómo? El Costa Rica, perdón, el Panamá, Canadá. Oye, ¿cuánto te sorprendió con la experiencia que tienes en haber jugado en la mayoría de países de la zona? O de los que están en este hexagonal, perdón, octagonal. La partición de la tabla a mitad de eliminatoria. O sea, a ver, no está definido, ¿no? Pero sí No como está que la definido. ves y ves lo partido que está. Sí, la estrategia de nosotros era este semestre, este primer semestre, tratar de agarrar muchos puntos. Y te explico un poco por qué. Nosotros teníamos en casa 2 partidos, que eran México y Estados Unidos. O sea, también tuvimos El Salvador. Pero México y Estados Unidos cobran mucha importancia. ¿Por qué? Porque visualizábamos a un México y Estados Unidos que al final ellos juegan, o sea, ahora tenemos otra realidad, pero ellos juegan no solo a clasificar, sino ellos juegan a ganarle a todos en la zona.
ellos quieren sumar la mayor cantidad de puntos. Entonces son los equipos que van a proponer en cualquier escenario, van y proponen Estados Unidos y México. Entonces quitarles puntos en casa era muy importante para nosotros, porque nosotros siempre le hemos hecho buenos partidos a Estados Unidos y México, pero empatamos, no damos ese golpe de autoridad. Y por eso era muy importante este semestre. Ahora, nos ha ido muy bien de visita. Eso es importante también. Sumamos en Jamaica, sumamos en Honduras. Son puntos que no teníamos tan contemplados. Teníamos más contemplados los juegos de local. Pero al final, vuelvo y repito, todo va ligado. Y esto es muy importante de que ahora dependemos de nosotros mismos en tema fútbol. O sea, no dependemos, ahora nosotros tenemos la capacidad de poder someter al rival con nuestro juego. Y eso es algo que no teníamos antes, y eso es muy importante. Seguramente dentro de todo eso implica el aspecto técnico y el aspecto técnico individual. Yo sé que los entrenadores o la gente que está en la parte de la dirección deportiva, si habla de individuos, habla de puertas adentro, ¿no? Pero ha sido un año, recuerdo, ustedes no tenían la localía en la primera parte que van a jugar a República Dominicana. Obviamente no sabían si iban a seguir en toda esta aventura. Después llegaba la Copa Oro. O sea, había muchos escalones, era realmente una escalera, era una pirámide altísima la que ustedes tenían que ascender, y hoy por hoy no están del otro lado todavía, pero están mucho mejor posicionados que quizá lo que soñaban al principio de toda esta eliminatoria. Entonces, me imagino que obviamente la idea es continuar por ese sendero, pero todo se ha conseguido porque el entrenador ha dado lo que esperaban o más, y los jugadores han dado lo que esperaban o más. Dentro de todos estos, ¿quiénes son los que más te han sorprendido de todo el grupo a nivel de crecimiento durante este año? Porque hubo aquellos que se tuvieron que ir, como el caso tuyo, por una cuestión generacional al cabo de la eliminatoria pasada, pero había que redescubrir a Panamá, y quizá el objetivo estaba más hacia el 2026 que hacia ahora, porque el salto que había que dar era muy importante. Mira, yo le tenía mucha fe a este grupo, y te voy a decir por qué. Porque muchos de ellos, yo creo que en este grupo pueden haber 8 mundialistas que tuvieron en Rusia. Y al final yo pasaba más por el tema de que ellos tenían que tomar su rol y tenían que entender que era su momento de liderar el grupo. Nosotros tuvimos una selección, bueno, bastante, yo estuve 15 años en el arco, un poco longeva, y se hicieron líderes fuertes, ¿verdad? Pero yo siempre era la convicción de que nosotros seguíamos con liderazgo interno, pero lo único que tenían es que ellos darse cuenta de eso y liderar su proyecto, liderar su proceso. Por eso que soy mucho, y a veces lo pongo o lo digo, de que ellos están haciendo su propia historia. Ellos están haciendo su historia, y creo que el mensaje ha sido claro y lo han entendido. Y eso ha sido clave para nosotros, ¿no? Tenemos una selección y un grupo muy sólido, muy fuerte y con muy buenos líderes. Pensando en lo que viene, y cuando digo pensando en lo que viene no hablo del próximo partido, sino de que vuelven las triples jornadas, porque la única no triple jornada fue la que tuvimos en noviembre. Y con Vizca sacábamos una estadística tanto en septiembre como octubre. Panamá fue la única selección que no rotó en las triples jornadas, salvo suspensiones, lesiones o cosas muy obligatorias. ¿Es el biotipo? ¿Es la preparación física? ¿Es el estilo de juego? Porque al final, las métricas que tú marcas, las métricas están. ¿Qué es lo que lo hace a Christensen y decir, no, puedo repetir el equipo porque físicamente mi equipo no está tan desgastado como lo han estado sus rivales en al tercer partido? Sí, yo me inclino más por la manera que cada técnico tiene. Hay técnicos que son de mucha rotación, y bueno, tienen los jugadores para hacerlo. Thomas ha demostrado en estas fechas triple que no es de rotar mucho. Él sí confía en su grupo plenamente, confía en todos los jugadores, y se ha demostrado de que si no hay un jugador, nosotros el partido de El Salvador, no, el partido de Honduras, teníamos la baja de Godoy, que es un jugador muy importante para nosotros, y bueno, él confía mucho en lo que tiene, con lo que puede respaldar. Ahora, voy más por la idea de que Thomas es así. Ahora, de no rotar. Ahora, la fecha triple es una realidad, y el jugador se cansa y llega cansado. Nosotros en fecha triple tuvimos a Canadá, ¿verdad? Que no nos fue bien.
Y la fecha triple anterior estuvo Costa Rica, fue el primer partido, luego fuimos a Jamaica México. y México, que Ujú, empatamos, ujú. ¿verdad? Y México, si tuviste el partido, Se cayeron cuando ellos, físicamente. sí, cuando ellos meten a Antuna, no teníamos a un Davis con 180 más 70 minutos, o sea, no lo íbamos a parar. Y 5 minutos más y hubiera podido ser 1-2, ¿verdad? Logramos cerrar. Entonces, el jugador físicamente lo siente. La fecha triple es algo nuevo en la zona. Así que no, el tema físico sí se siente, ¿no? Yo creo que son datos que ustedes tienen, que nosotros tenemos, y ahora que vienen 2 fechas triples que van a ser definitorias, creo que hay que ver la postura de Thomas. Estamos viendo ya mi última pregunta, Jaime, como una especie de convergencia de corrientes, ¿no? Ustedes han ido, en el fútbol de Centroamérica, esa influencia un poco más de los entrenadores colombianos, fíjate que pasa en Honduras, ha pasado en Mm. Costa Rica, ha sido fuerte. Ustedes también la vivieron, pero ahora llega un entrenador con otros métodos, a tratar de elevar con otra historia el nivel, pero se nota como una convergencia de culturas. Este hombre europeo, que ustedes se junta el grupo, reza, vive con sus propios rituales y Christiansen los deja hacer. ¿Cómo es la convivencia de todos estos estilos dentro de la selección? Bueno, primero tenemos que considerar que Thomas, y bueno, cuando lo conozcan, es una gran persona. La verdad que es un tipazo, él y su cuerpo técnico. Tenemos a Javi, tenemos a Cristian, el preparador físico, a David, que es el otro asistente. Eh, Son muy buenas personas, ¿verdad? Y han creado esa armonía entre ellos y el grupo. Eso es un punto muy importante, Don Vizcay lo sabe, que el grupo, más allá del tema de fútbol, que haya esa simpatía, eso es fundamental, y más cuando estamos y tenemos idiosincrasia diferente, podemos decirlo. Vienen de España, otra cultura, nosotros somos panameños, otra cultura. Entonces eso ha sido muy importante, pero ese match, esa unión ha sido perfecta. Es una virtud también que tenemos. Entonces por ahí pasa por la gran persona que es Thomas y su cuerpo técnico. Yo con esta termino y es una pregunta también un poco de reflexión. Para mí es maravilloso ver, y me dirás tú cuáles fueron los caminos a eso, un equipo que lamentablemente a principios de este siglo, inclusive rumbo a Brasil 2014 y en esa época, perdía partidos en los minutos finales y hoy es un equipo que gana partidos en los minutos finales y que Que refleja, remonta. que remonta, claro, Mm. y que es un cambio radical porque ha dado en la tecla en un punto que la zona no ha podido dar. Porque yo creo que parte del lastre del fútbol centroamericano ha sido eso, ¿no? La poca intensidad y cómo cosas que parecían hechas terminaban derrumbándose. Y Panamá hoy es lo contrario, es quien saca provecho de eso a su favor. Eso y te lo voy a decir porque he estado en ese momento, y ahora he estado en el momento actual. Y va muy ligado a que nuestro jugador ha tomado o tiene muy buena personalidad y asume responsabilidades. A veces cuando son minutos finales, y lo podemos ver en muchos partidos, tú terminas regalando la bola y terminas siendo sometido porque el rival te mete en un arco en los últimos minutos y entre nervio, entre susto, te terminas anotando. Pero ahora no pasa eso. Ahora el jugador tiene esa personalidad y quiere la pelota. No importa en el tiempo que sea, la quiere y se atreve, intenta. O sea, al final yo le atribuyo mucho a eso, que hemos sido ahora un equipo con mucha personalidad en momentos de mucho estrés, ¿verdad? Contra Honduras, ¿verdad? Cuando se ven los cambios que hace el equipo hondureño, que se pone defensivo, nosotros hacemos 3 cambios ofensivos con perfiles que piden a grito la pelota, ¿verdad? Y te van a destrozar haciendo diagonales y rompiendo el espacio. Entonces, yo lo atribuyo un poco a eso, que en momentos de estrés, en momentos de nerviosismo, el equipo y el jugador panameño de este equipo nacional tiene esa personalidad. Ahora, ha pasado y ojalá que siga pasando. El fútbol es muy cambiante, pero bueno, vamos en esa línea.
Jaime, y te complemento algo más y te quiero dar un ratito del mérito y a tu generación. Es que ustedes recibieron una selección con esos defectos y esa mentalidad no tan fuerte. Y ustedes se entregaron una selección con el cambio de mentalidad. Y esa transición es la parte más complicada, porque esta nueva generación Súper complicada. Sí. Sabe que esto es posible y ha crecido con esta mentalidad gracias a ustedes que cambiaron esa forma de pensar. Sí. Y eso y esa es la apuesta en el fútbol. A veces demora un poco, a veces demora mucho. Esta vez creo que ha sido bastante rápido y por eso que estamos viendo resultados. Pero es ahí, es el cambio, como tú dices, la mentalidad. En la mentalidad está todo. En la mentalidad y en el grupo. Por ser mayor que Jaime, que los dos, yo he visto jugar a Armando Denis Valdés, he sabido de Rommel Fernández, de los otros Denis Valdés, de Julio, en fin, de todos ellos, y realmente ha sido un placer poder ver esta evolución del fútbol panameño hasta llegar a esto. Nos queda corta la conversación, Jaime, porque tenés que ir y porque queremos comprometerte para que, sea cual fuera el resultado de esta eliminatoria, vuelvas a compartir un rato con nosotros. Y así va a ser. Esperemos sea positivo. Vamos a trabajar para eso. Ojalá, Esperemos sea ojalá. positivo. Y seguro va a ser así. Nos veremos nuevamente. Muchas Muchas gracias, gracias. Un abrazo de Panamá. Saludos. Hasta luego. Muy bien, ahí termina el episodio de Jaime y Jaime. Creo que nos quedan muchas conclusiones para poder sacar, pero es simplemente, creo que tenemos que entender todos que estamos en un punto intermedio, que los análisis se hacen generalmente, se puede hacer algo parcial, pero Jaime, se hacen al final del camino, ¿no? Y sabemos que este es un camino que puede incluso para Panamá terminar en Qatar en el mes de junio de 2022. Sí, Jaime Penedo es extremadamente sencillo y yo no dejo de valorar el mérito de su generación y de él, porque este presente es inentendible sin ese cambio de mentalidad que tuvieron ellos, sin esa ambición, porque hoy tú quieres llevar un jugador panameño al exterior y tienes una cantidad de argumentos para mostrar su valía. Jaime se fue a probar, Jaime fue del fútbol panameño al fútbol guatemalteco, con todo el respeto al fútbol guatemalteco, nunca ha logrado jugar un mundial, de ahí se fue a probar a Osasuna B, y después fue renunciando plata para jugar en el Galaxy, o sea, es decir, fue haciendo camino y abriendo el camino para el resto. No lo pudimos tocar también, pero tiene una circunstancia de salud que lo pone ahí en un punto de él arriesgarse a seguir jugando al fútbol, pese a que los médicos le indicaban que no, o sea, las condiciones, esto, bueno, ya ojalá que nos lo pueda explicar y nos lo pueda contar con un poco más de profundidad él mismo, pero es una historia fascinante. Primero, la de las dificultades que este jugador tuvo que soportar o tuvo que enfrentarse a lo largo de su carrera, y después esta evolución, hasta te diría, Jaime, tan rápida, ¿no? Del hombre que era jugador de fútbol, cuando Panamá llegó a su primer mundial, escuchó por primera vez el himno en una Copa del Mundo, jugó esos partidos, dejó su marca en un mundial. Y bueno, ahora comenzar este proceso con lo que habíamos marcado, ¿no? Recordar el paso de Gallego, las dificultades que se presentaban, pese a que Panamá había ido al Mundial, tenía que prácticamente arrancar de cero, y no era fácil porque el formato que había impuesto la CONCACAF no era nada sencillo. Tiene que volver a Fútbol Infinito, Jaime Penedo. Yo creo que nosotros no lo pedimos a grito, lo pide a grito la gente, porque también me parece, Jaime, hay elementos que la gente debe... O sea, nosotros estamos familiarizados con ellos, pero conceptos que él nos ha volcado aquí en pequeñas grajeas que están marcando un poco el fútbol. Y no es que el fútbol haya cambiado, siguen siendo, como mencionaba un amigo mío, 11 contra 11, el que hace más goles es el que gana, pero para poder llegar a eso... Pensé que eras amigo del que decía que siempre ganan los ingleses. No. Para eso me parece que el camino se ha modificado bastante, y ahora no es que se pone tanto hincapié en el aspecto de los estilos, pero creo que el estilo cuenta, y es algo que, bueno, se está observando, me parece, aquí, y se ha acelerado el tiempo, creo, Jaime, en estos 4 años, sobre todo en el área de la CONCACAF, y eso es un poco lo que hemos visto con la selección que a este momento lidera, que es Canadá,
y con la que viene cuarta en una posición no definitiva. No está garantizado ni que vaya al Mundial ni que vaya a la repesca Panamá, pero que ya es de por sí hasta aquí, y esperemos no quemarlo por la gente de Panamá, tocamos madera, porque bueno, se nota esa curva. Habrá que ver cómo se termina, porque la foto se saca la foto finish se saca sobre la línea de meta. Para mí no es una coincidencia que hay muchos puntos en común, con muchas cosas distintas, pero muchas cosas en común en Canadá, en Estados Unidos, en Panamá, desde la metodología y todo. Y si bien México sigue en ese bloque alto, pero a un precio de una paridad que México no la esperaba. Y un rompimiento con otras selecciones que están un poco repitiendo lo que les dio éxito, no evolucionando. Y en eso saco a El Salvador, porque el hecho de que El Salvador esté en el octogonal habla de una evolución. Habla de una evolución. Totalmente. Más es el tema de Jamaica, Honduras y Costa Rica, quizás. Yo creo que hay algo que se ve y vamos a ver si podemos llegar a conversar con alguien del ámbito mexicano, así no nuestro Pepe del Bosque, sino alguien de la cocina. Ojalá que lo podamos obtener. Ya sea de las cocinas anteriores o de la actual, va a ser difícil. Creo que va a ser más fácil de la cocina anterior. Sí, entonces, pero me parece que esa cuestión de falta de armonía, y lo dejamos ahí, falta de armonía en el interior de lo que es el manejo de México, es lo que le pasa a factura, porque están todos los elementos, está la potencia de un país extremadamente futbolero, de una enorme tradición, de jugadores que están en Europa, de jugadores que compiten en una liga de mucha altura, y no me estoy refiriendo a la altitud geográfica. Entonces, ¿qué pasa allí? Los entrenadores tampoco son malos. Ya lo tocaremos, ya profundizaremos por ese lado. Podemos seguir, pero vamos a armarlo. Estamos cerca de que se jueguen la triple jornada de CONCACAF, la doble jornada de CONMEBOL. Seguramente tendremos... Es muy posible que tengamos clasificados matemáticos en CONCACAF, si se dan una serie de resultados. En CONMEBOL es menos posible, porque son solo 2 partidos, entonces hay menos puntos para que matemáticamente se decida algo, pero aquí estaremos divagando, como todas las noches. Bueno, no le pierda fe a su Ecuador del alma, pero falta mucho todavía para eso, así que, como dice otro de sus amigos, vamos partido a partido. Partido a partido, sí. Vizca, ha sido un gusto, como siempre. Igualmente. Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.